Segunda parte. La regeneración decisional y la consejería. Del libro, La regeneración decisional. Del autor, Jamie Adams. Quizás algunos todavía no entiendan qué significa exactamente este término la regeneración decisional. Quizás algunos no son familiarizados con los cursos de consejería que son enseñados por muchas organizaciones en este país. Estados Unidos de Norteamérica, y en el extranjero, y con las numerosas conferencias para ganar almas que están tomando lugar. En estas reuniones los consejeros son instruidos en que la consejería verdadera debe concluir concediendo a la persona aconsejada una seguridad absoluta de su salvación. Los consejeros frecuentemente son instruidos a asegurar al individuo que su salvación es cierta porque él ha orado la oración prescrita y ha respondido correctamente a todas las preguntas que se le hicieron. Tenemos un ejemplo de la regeneración decisional en la manera en que un predicador popular prescribe un procedimiento de consejería. Él dirige al ganador de almas a preguntar a un inconverso una serie de preguntas. Si el inconverso contesta sí a todas las preguntas, entonces se le pide que ore una oración prescrita y después lo pronuncia salvo. Supuestamente esta consejería resulta en que el individuo sea regenerado a través de una decisión. Este es esencialmente el mismo método usado mayormente en las cruzadas evangelísticas en muchas partes del mundo. Estas campañas son como fábricas enormes que producen hasta 10.000 decisiones en una semana. Lane Murray, en su libro oportuno titulado Un príncipe olvidado, muestra que este mismo tipo de consejería es usado por los que trabajan con los jóvenes. Por ejemplo, un librito que es muy común en el tiempo presente en el evangelismo estudiantil, de línea, 3 pasos sencillos, para llegar a ser un cristiano. Primero, el reconocimiento personal de pecado, y segundo, la creencia personal en la obra sustitutiva de Cristo. Estas cosas son descritas como preliminares, pero, el tercer paso es tan final que al tomarlo me hace un cristiano. Necesito venir a Cristo y reclamar mi porción en lo que Él hizo por cada individuo. Este paso es decisivo y depende totalmente de mí. Cristo espera, pacientemente hasta que yo abra la puerta. Entonces Él entra dentro. Una vez que haga esto yo puedo considerarme de inmediato como un creyente. El consejo sigue así: diga hoy a alguien lo que usted hizo. Hay muchas variaciones de este tipo de consejería, pero todas tienen en común un elemento mecánico, tal como la repetición de una oración prescrita o la firma de una tarjeta. Al cumplir con estas cosas el individuo es asegurado de su salvación. En esta manera, la regeneración ha sido reducida a un procedimiento que el hombre ejecuta. ¿Cuán diferente es esto de la forma en que Jesucristo trató con los pecadores? Él no tenía un proceso, o fórmula mágica, de salvación instantánea. Él no hablaba a la gente con una presentación estereotipada. Él trató a cada individuo en una forma directa y personal. Nunca encontramos en el Nuevo Testamento a Cristo obrar con 2 personas en la misma manera exactamente. Es iluminante comparar cuán diferentemente Cristo trató a Nicodemo en Juan 3, y luego a la mujer samaritana en Juan 4. La consejería debe ser personal. Hay muchos otros problemas con una consejería mecánica. El Sr. Murray ha mostrado el hecho de que a base de esta clase de consejería, una persona puede hacer una profesión de fe sin tener destrozada su confianza en su propia habilidad. No le fue dicho nada de su necesidad de un cambio de naturaleza, lo cual no está dentro de su propio poder realizar, y como consecuencia, si él no experimenta este cambio radical no le inquieta. No le fue dicho que tal cambio era esencial y por lo tanto él no ve ninguna razón para dudar de si es un cristiano o no. De hecho, la enseñanza bajo la cual hizo su profesión de fe milita en contra del surgimiento de tales dudas. Frecuentemente se dice que una persona que ha hecho una decisión con poca evidencia de un cambio de vida puede ser un creyente carnal, que necesita instrucción en la santidad. Si el mismo individuo poco a poco pierde su interés en las cosas espirituales, entonces la culpa es atribuida a la falta de oración o alguna carencia o deficiencia por parte de la Iglesia. La posibilidad de que estas marcas de mundanalidad y enfriamiento se debe a la ausencia de una experiencia salvadora desde el principio es raramente considerada. Si este punto hubiera sido anticipado, entonces todo el sistema de llamamientos al altar, decisiones y consejería personal se hubiera derrumbado. ¿Por qué? Porque traería a la luz el hecho de que el cambiar su propia naturaleza no está en el poder del hombre y que se necesita más que unas pocas horas o días para establecer si la respuesta profesada al Evangelio es genuina o no.
Pero en vez de enfrentarse con la realidad, se protesta diciendo que dudar de si un hombre que ha aceptado a Cristo es un cristiano verdadero o no, es equivalente a dudar de la palabra de Dios y que abandonar las apelaciones, es decir, los llamamientos a pasar al altar, y los demás métodos humanos de evangelismo es abandonar el evangelismo del todo. La consejería basada en la regeneración decisional produce estadísticas que animarían a cualquier cristiano que no haya investigado a fondo para saber cuál número de los así llamados convertidos perseveran en su profesión de fe y cuántos se echan para atrás. En un estudio citado como un ejemplo de este problema, 40 personas, convertidas, bajo estos métodos de consejería fueron contactadas. De las 40 personas que hicieron una profesión de fe en Cristo, solo una persona fue encontrada que parecería ser un cristiano verdadero. Aparentemente una dama fue verdaderamente convertida, pero ¿cuáles fueron los efectos de esta experiencia sobre los 39 que no lo fueron? Algunos de ellas pueden creer que sus destinos eternos fueron determinados por sus decisiones, lo cual es una confianza falsa si ningún cambio ha sido efectuado en sus corazones y vidas. Los otros pudieron haber concluido que han experimentado todo lo que el cristianismo tiene que ofrecer. No habiendo experimentado ningún cambio en sí mismos, pudieran llegar a la convicción de que el cristianismo es un engaño y que aquellos que afirman que no es así son fanáticos ilusionados o hipócritas miserables. Robert Darney, uno de los grandes teólogos presbiterianos del siglo XIX, hizo unas observaciones muy penetrantes acerca de la desilusión de la gente que había sido aconsejada a hacer una decisión. Él dijo: algunos de estos individuos sienten que un truco cruel les ha sido jugado. Creen que debido a su falta de entendimiento y en la hora de su confusión, han sido empujados, por los ministros y amigos del cristianismo, hacia una posición falsa, cuyas exigencias ahora no pueden cumplir, y hacia profesiones sagradas las cuales han sido obligados a repudiar vergonzosamente. Su respeto propio es entonces herido y su orgullo es indignado por una exposición humillante. No es extraño entonces que ahora ellos miran a la religión y a sus defensores con sospecha y enojo. Frecuentemente sus sentimientos no paran aquí. Ellos son conscientes que estuvieron muy fervientes en su ansiedad religiosa y que actuaron totalmente en serio al hacer sus resoluciones en ese entonces. Pero una amarga y mortificante experiencia les ha enseñado que su nacimiento nuevo fue una decepción. ¿Cuán natural es concluir que en el caso de todos los demás son decepciones también? Ellos dicen: la única diferencia entre estos cristianos fervientes y uno es que ellos no han detectado todavía el engaño como yo lo hice. Ahora sé que no hubo ningún cambio en mi alma, no creo que lo haya en ellos tampoco. Tal es el proceso fatal de pensamiento a través del cual miles han pasado, hasta que este país ha sido regado por todas partes con infieles, quienes han sido hechos tales por sus propias experiencias religiosas espurias. Darney escribió estas palabras hace 100 años, muchos días antes del evangelismo masivo y las campañas evangelísticas de hoy. Si hace 100 años el país, Estados Unidos de Norteamérica, estaba regado por todas partes con infieles, personas cuya experiencia religiosa fue falsa, entonces, ¿cuál debe ser la situación hoy día? Esta es una pregunta muy seria para cada creyente. El haber guiado a los hombres a una esperanza falsa, será una condenación horrible para un cristiano en el día cuando comparezca ante el Dios Todopoderoso.